Buenos días a todos y todas. Continuamos con este cuarto bloque del curso Las relaciones exteriores de la Unión Europea, una nueva oportunidad ante el nuevo orden mundial. Y en este bloque, a continuación, vamos a dar la palabra a la profesora Ángeles Cano Linares, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido docencia en numerosas universidades, Argentina, varias de Colombia, La Habana, México, Ecuador, unas cuantas más. Es profesora invitada en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Es la subdirectora del Centro de Estudios de Iberoamérica que dirige el profesor Díaz Barrado. Es la directora del Máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas que dirige desde ese centro. Y es desde hace unos meses, además por si tenía poco, por si se aburría, es la responsable del programa de doctorado, de la rama del doctorado en Derecho del programa en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. No sé si lo he dicho bien, porque eso del doctorado es muy largo, pero la responsable. Es autora de numerosas publicaciones en muchos ámbitos, seguridad, uso de la fuerza, derecho internacional humanitario, derechos humanos también, pero de lo que va a hablar aquí hoy sobre migraciones, es autora de numerosas publicaciones, incluso de una monografía sobre, no recuerdo bien el título, Derecho Internacional y Migraciones en Iberoamérica o algo así, y bueno, numerosas publicaciones, y no les robo más tiempo, hoy va a hablar de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea entre la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, no puedo por menos que expresar mi agradecimiento y mi alegría por estar aquí. Agradecimiento a la Fundación Academia Europea de Juste, a su director, a Miguel Ángel, y a los directores del curso, a los profesores Rodríguez Barigón y Pilar Trinidad, que, como se habrá dado cuenta, es buena amiga. Ya les ha dicho el tema que voy a tratar en esta acción exterior de la Unión Europea. Yo voy a focalizar en un solo punto, que es la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Lo que voy a proponerles en este rato de charla, de exposición, es hacer el camino juntos de las medidas que en los últimos años se han adoptado en materia de gestión de fronteras exteriores de la Unión Europea. Un recorrido que se mueve entre dos puntos: esa necesidad de conseguir seguridad para la Unión, para sus Estados miembros y para sus ciudadanos, y también la necesidad de, en principio, ser coherente con los valores que proclama la Unión Europea, que defiende a nivel interno y a nivel exterior, en su dimensión exterior, que es ese respeto de los derechos humanos. Ahora saben ustedes, derechos humanos o seguridad, o en la fórmula clásica libertad-seguridad, son dos valores que siempre ha defendido el derecho, pero que siempre están en contraposición. Entonces, bueno, pues en esa dicotomía de libertad-seguridad vamos a recorrer el camino, y bueno, para que sean ustedes los que puedan valorar en qué punto nos encontramos o en qué punto se encuentra la Unión Europea. Tengo una ventaja importante. Ayer el profesor Lloret ya situó la gestión de las fronteras exteriores en el marco de la política de migración de la Unión Europea, pero debo decirles que sí y no. Porque es verdad que la gestión de las fronteras exteriores se enmarca, o podemos enmarcarla, en la política de migración de la Unión Europea, si es que existe, que se puede poner interrogantes al respecto, pero va mucho más allá. Y eso es lo que de alguna manera quiero recorrer con ustedes. Es un tema que, por supuesto, se encuadra en el espacio de libertad, seguridad y justicia, pero lo vamos a ver también en la política exterior y de seguridad común, y más en concreto en la política común de seguridad y defensa. Y tiene que ver con la política de cooperación al desarrollo, con la cooperación al desarrollo de la Unión Europea y con la ayuda humanitaria, y más todavía, si me apuran, con la, por supuesto, celebración de acuerdos con terceros estados, por tanto, celebración de tratados internacionales,
e incluso con la política comercial, con las medidas restrictivas. O sea que en realidad está todo estrechamente interrelacionado, más todavía con Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, con la OTAN, con otra organización internacional. O sea, que en materia de gestión de fronteras no nos podemos limitar, o yo creo que el planteamiento para verlo, y eso es lo que quiero hacer, no se limita a esa política migratoria simplemente, sino que es un ámbito mucho mayor que pone de relevancia o que pone de manifiesto, yo creo, que la relevancia que tiene la cuestión, el interés del tema, y en el fondo sería ideal que ese interés del tema se ajustara también a esos valores que la Unión Europea dice proclamar. En ese recorrido yo voy a hacer como varios puntos. En primer lugar, un poco el marco, y el marco voy a partir de la Agencia Europea de Migración, que fue adoptada, bueno, es una comunicación, pero que fue adoptada en mayo de 2015 y que de alguna manera pues, marca toda esta última etapa en materia de migración, de la acción de la Unión Europea en materia de migración, yo por supuesto siempre desde esa dimensión exterior. Luego, una breve referencia a la gestión operativa de las fronteras, un repaso a las distintas operaciones que se han emprendido en ese control y especialmente en la frontera sur de la Unión Europea, y luego las últimas medidas adoptadas, tanto a nivel institucional como a nivel normativo, que es la creación de esa Guardia Europea de Fronteras y Costas, con el reglamento aprobado en septiembre de 2016, la adopción del nuevo Código de Fronteras Schengen, también en 2016, pero y su propuesta de modificación, la propuesta de creación del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, el ETIAS, porque al final es más cómoda la sigla, el acrónimo anglosajón que el español, y luego también la propuesta de un nuevo documento de viaje europeo para el retorno, básicamente, y luego la última, que es esa propuesta de embargo comercial puntual, que solamente la he visto en prensa, pero que es como la última medida. El marco. ¿Cómo empieza la Agenda Europea de Migración? Empieza con una afirmación contundente. La situación en el Mediterráneo constituye una tragedia. Es un punto de partida que es acorde con lo que vimos ayer, las imágenes, la situación, los niños en la playa. Y partiendo de esta afirmación, lo que hace la agenda es establecer 4 grandes pilares de acción a largo plazo, además de una serie de 11 medidas de acción inmediata. De esos 4 pilares en los que se fundamenta la Agenda Europea de Migración, 2 son de dimensión exterior y 2 son de dimensión interna. Los de dimensión exterior, el primero de ellos hace referencia a la gestión más eficaz de las fronteras exteriores con el objetivo de salvar vidas y de protegerlas. O sea que seguimos en ese gran objetivo de la Unión Europea. El segundo objetivo en esa dimensión exterior, la reducción de los incentivos a la migración irregular. Y luego los otros 2 ya de carácter interno, una aplicación más plena del sistema europeo común de asilo y una nueva política de migración legal, aspectos que no voy a tratar. Entre las medidas de acción inmediata que se recogieron en la agenda, la primera de todas, salvar vidas en el mar y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes. Bueno, yo creo que no es necesario decirlo, pero estamos hablando de posibles... Yo hablo de migrantes con carácter general, englobando a todas las personas que salen del país de origen. Como saben ustedes, no hay una definición de migrante en el plano internacional. Lo que tenemos son 2 categorías. Los refugiados que tienen protección, que gozan de protección, y los migrantes irregulares o los migrantes económicos, que son los que, mejor dicho, voy a decirlo bien, porque si no, no soy jurídicamente correcta. Los refugiados con su estatuto de protección, los trabajadores migratorios, que son los que conforman la migración legal, y luego el resto de las personas que tratan de llegar sin esa autorización a un país, que serían los que llamaríamos migrantes económicos, que no tienen una definición jurídica. Pero todos ellos, bueno, los migrantes, trabajadores migratorios no, pero los refugiados y los migrantes sin autorización tienen que entrar en el país de destino. Y para entrar utilizan vías no legales, por tanto caen en tráfico ilícito de migrantes. Bueno, estamos hablando del mismo colectivo y depende solo de la perspectiva que utilicemos. Si utilizamos a las personas refugiados o trabajadores sin autorización, y si hablamos desde el punto de vista de los medios que utilizan, migrantes irregulares. Y con carácter general, yo para no hacer todas estas distinciones, pues hablo de migrantes. Entonces, la prioridad era salvar vidas en el mar y luchar contra el tráfico ilícito, porque en realidad ese tráfico ilícito es una manifestación más de crimen organizado transnacional,
Quienes trafican con personas o que se dedican al tráfico ilícito de migrantes pueden hacerlo igualmente con cualquier otro tipo de contrabando, con drogas, armas, órganos, pueden dedicarse a la trata de personas. Entonces, de ahí una primera vinculación. Salvar vidas, migrantes, refugiados, ¿vale? Protección de la persona, pero luchemos contra el crimen, acción, contra algo ilícito, que es absolutamente necesario, pero ahora iremos viendo cómo se va produciendo el deslizamiento. Para conseguir esos dos objetivos, lo que se hizo fueron triplicar los presupuestos de la Agencia Europea de la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, ese es el nombre, Frontex. A partir de ahora, Frontex. Bueno, y además que ahora ya ni siquiera existe, con la creación de la Guardia. Y luego también se adoptaron algunas operaciones en el marco de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea para la verificación del tráfico ilícito, ¿vale? Que es esa operación que luego veremos. Estos criterios, estos objetivos y estos principios quedaron de alguna manera también recogidos, ratificados en la hoja de ruta que se adoptó en Bratislava, en el Consejo Europeo de septiembre de 2016, que fue un Consejo Europeo que se dedicó a diagnosticar entre todos el Estado de la Unión Europea y, de alguna manera, debatir sobre el futuro común. Y en esa hoja de ruta de Bratislava se recoge, hay un apartado dedicado a las migraciones, por lo tanto, forma parte, está clarísimo que está en la agenda, en todos los consejos europeos hay siempre algún punto dedicado a la migración. Los objetivos fijados en esa hoja de ruta respecto a migraciones fueron no permitir nunca más flujos migratorios incontrolados, como los que se habían producido, seguir reduciendo el número de migrantes irregulares, garantizar el pleno control en las fronteras exteriores y restablecer la seguridad o el sistema de Schengen, ampliar el consenso de la Unión Europea en la política de migración y aplicar los principios de solidaridad y subsidiariedad. Y esos son los objetivos o esos son los fines que están marcando las acciones de la Unión Europea en materia de migraciones. Esos objetivos han implicado cambios, como les he dicho, institucionales y cambios normativos. Y cambios, como también ya les he dicho, cambios institucionales y normativos que trascienden lo que es la simple gestión migratoria, poniendo de manifiesto la interacción y la interdependencia de todas las cuestiones. Tanto en esta gestión de las fronteras exteriores, del control de las fronteras exteriores, se produce un punto de encuentro claro y evidente entre esa Agenda Europea de Migraciones y la estrategia, por ejemplo, europea de lucha contra el terrorismo. En las fronteras exteriores garantizan ese espacio de seguridad interior y en ese espacio de seguridad interior la lucha contra el crimen y la lucha contra el terrorismo están absolutamente presentes. Y esos aspectos, claro, condicionan o determinan que el acento se ponga más en un punto que en otro. ¿Qué decir de la gestión operativa de las fronteras exteriores? Entrando ya en el primer punto, lo acabo de apuntar, el espacio de libertad, seguridad y justicia. Ayer el profesor Lloret terminaba con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y yo normalmente cuando hablo del tema siempre empiezo por el 2 y el 3.2, o sea, los valores y los objetivos. Para poner de manifiesto que el espacio de libertad, seguridad y justicia es un objetivo prioritario de la Unión Europea, es el segundo antes que Unión Económica, o sea, que realmente es un objetivo esencial de la Unión Europea. Y en ese espacio de libertad y seguridad y justicia lo que la Unión Europea afirma o garantiza o quiere garantizar es la libre circulación de las personas, un objetivo esencial y recogido en los tratados constitutivos que requiere, para que se pueda dar esa libre circulación, control de fronteras exteriores, vinculado al espacio Schengen, también ha salido en varias ocasiones, están, lo que ha dicho el profesor Díaz Barrado, nos absorbemos ese proceso, esos convenios. Bueno, en realidad, efectivamente, la Unión Europea se come el espacio Schengen, en el que deben recordar ni son miembros o no están, ni participan todos los Estados miembros de la Unión Europea, ni todos los que participan son Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo esencial de la política de la Unión Europea en materia de gestión de fronteras exteriores es el establecimiento y la aplicación de la gestión europea integrada de las fronteras a escala nacional y de la Unión.
lo que reviste una importancia esencial tanto para los Estados miembros como para la propia Unión. Por lo tanto, en realidad, ¿de qué se trata? De gestionar eficientemente el cruce de las fronteras exteriores y de hacer frente a las amenazas que pueden, o a las posibles amenazas que pueden afectar a todos, de forma que se alcance un alto nivel de seguridad interior en el seno de la Unión Europea. Y toda esa acción, la Unión Europea siempre lo recuerda, debe realizarse en pleno respeto de los derechos humanos y salvaguardando la libre circulación de personas en el interior de la Unión Europea. Para ello, hace ya más de una década, en 2004, se creó este Frontex, esta agencia, como cooperación operativa. Simple y llanamente como cooperación operativa entre los Estados miembros para esa gestión del cruce de las fronteras exteriores. Las funciones que le fueron encomendadas en 2004 a Frontex eran la coordinación de la cooperación operativa entre los Estados miembros para esa gestión, la formación, contribuir a la ayuda a la formación de los guardias fronterizos nacionales, incluyendo normas comunes de formación, el seguimiento, el estudio e investigación en relación con los flujos migratorios y la vigilancia de las fronteras exteriores y asistencia a los Estados. Con esto, bueno, ¿qué quiero decirles fundamentalmente? Que en las funciones de la Unión Europea, las competencias de la Unión Europea y las funciones de Frontex se limitaban claramente a un aspecto de cooperación y apoyo y que, en principio, la seguridad en el cruce de las fronteras exteriores es una competencia estatal y responsabilidad de cada uno de los Estados miembros. El gran objetivo de la Unión Europea, de la creación del espacio de seguridad, libertad y justicia, para el que es fundamental ese control de las fronteras exteriores, recae esencialmente o es responsabilidad esencial de los Estados, con lo cual ya planteamos un pequeño desequilibrio. El incremento de la migración es fundamentalmente de la migración irregular en general y fundamentalmente por vía marítima a través del Mediterráneo, forzó a los Estados a intensificar el control en los mismos y ese refuerzo del control se ha planteado de distintas maneras. Solo quiero destacar, desde el punto de vista de Frontex, la creación del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras Exteriores, Eurosur, que en realidad consiste en una red de comunicación que, en cooperación con Frontex, trata de contribuir a un mayor conocimiento del tráfico que se da en esa frontera sur de la Unión Europea y también para aumentar la capacidad de reacción. Y con ello tratar de elaborar nuevas herramientas que permitan combatir esa migración irregular. Y, por supuesto, también tratar de actuar más rápidamente y salvar vidas de los inmigrantes que se encuentran en peligro, especialmente en el Mediterráneo. Para ello se adoptaron, o vinculado con estas cuestiones, se adoptaron distintas operaciones. Ya os he dicho que se decidió triplicar el presupuesto de Frontex y, en concreto, el de 2 operaciones que han sido, bueno, se simplifican en 2, porque una de ellas es que realmente ha sido un cúmulo de operaciones que han cambiado. Entonces, bueno, todas giran en torno a Poseidón, Poseidón sí, Poseidón mix, o sea, Poseidón. Básicamente, por eso les digo 2 operaciones. 2 operaciones de Frontex, encabezadas por Frontex, para ese aumento del presupuesto, para ampliar el ámbito geográfico de las operaciones, los medios y el ámbito geográfico. Pero no ha sido solo Frontex, ya les he dicho que también en esta materia se decidió en febrero de 2016 una operación en el ámbito de la política común y de seguridad, perdón, de la política común de seguridad y defensa. O sea que ya saltamos de ámbito claramente. Y, además, se cuenta desde febrero del 2016 con el apoyo de una organización militar como es la OTAN, con lo cual los elementos de fuerza en este control de las fronteras exteriores también se han ido haciendo cada vez más presentes. La primera de las operaciones de Frontex, no la primera en el tiempo, pero la primera que voy a referir, es Tritón. Debo decirles que en este control del sur del Mediterráneo, del cruce de las fronteras del Mediterráneo, en realidad las primeras vías o las primeras flujos de migrantes se produjeron en la zona más occidental del Mediterráneo. Por decirlo en palabras más claras, flujos de migrantes que llegaban ¿a dónde? Canarias y a España. Entonces, la evolución ha sido las medidas que adoptó el Estado español,
surtieron efecto, entonces se trasladaron los flujos junto con otros elementos, conflicto en Libia y la situación en Libia, se trasladaron al Mediterráneo central, del Mediterráneo central, cuando se adoptaron las medidas, al Mediterráneo oriental, cuando el Mediterráneo oriental se complica o se intensifica la vigilancia, vuelven en parte al Mediterráneo central, es decir, España, Italia, Grecia, y de Grecia volvemos a Italia o bien a la ruta de los Balcanes. Con esto ya les adelanto, lo iba a decir luego, que la existencia de estas operaciones, efectivamente, contribuye a reducir el tráfico ilícito, ilícito de migrantes, porque el tráfico es ilícito. Y por lo tanto, si vienen menos, hay menos que pueden morir en el camino. Por lo tanto, se disminuye el número de víctimas. Pero eso no necesariamente es en beneficio de aquellas personas que quieren llegar a la Unión Europea, porque lo único que ocurre es que buscan rutas que normalmente son mucho más peligrosas y más caras. Por lo cual, esto es un continuo acción-reacción de difícil equilibrio, de difícil solución. Entonces, por eso les hablo de Tritón como la primera, porque en realidad las operaciones, las medidas de España fueron exclusivamente nacionales, aunque yo creo que se apuntó también ayer, la política o las medidas que está adoptando la Unión Europea en realidad están copiando las medidas adoptadas por España, que resultaron exitosas en el sentido de evitar la afluencia incontrolada y masiva de migrantes irregulares. Entonces, Tritón surgió en sustitución de una operación que había emprendido el gobierno italiano. Ayer salía la foto de Elian, del niño. Antes de eso hubo otra primera tragedia gorda que también tuvo un gran impacto en la opinión pública y fundamentalmente en la sociedad italiana, que fue Lampedusa, el hundimiento y los muertos, los cadáveres llegando a las playas. Ahí hubo una reacción importante de la sociedad italiana y el gobierno italiano decidió emprender una operación para efectivamente salvar vidas humanas en el Mediterráneo. Fue un coste económico, un esfuerzo económico en mitad de la crisis en 2013, grave, importante, serio, y después de un año la Unión Europea asumió esa operación, reemplazando a Mare Nostrum. En realidad la reemplazó por completo, siguió bajo mando italiano, pero ya con contribuciones de los Estados miembros de la Unión Europea, en las aguas territoriales de Italia y también en las zonas de búsqueda y rescate de Italia y Malta. Sin embargo, lo que se hizo una vez que ya empezó la operación Tritón, en mayo de 2015, se aprobó un nuevo plan operativo y se amplió el área de actuación de Tritón y pasamos, Unión Europea, de las 30 millas a las 138 millas y a las 70 millas desde el sur de Lampedusa. Es decir, pasamos de nuestras mar territorial, nuestra zona contigua, a prácticamente la frontera con el mar territorial de los estados, básicamente de Libia, ¿vale? Y ahí ha quedado la cosa. Realmente ha quedado transformada en gran medida en una operación de vigilancia y control de fronteras más que de búsqueda y rescate en el mar, que era el origen que había tenido Mare Nostrum. Participan prácticamente todos los estados de la Unión Europea. Por eso esa en el Mediterráneo central. La operación en el Mediterráneo oriental, la operación conjunta de Poseidón. En realidad, los orígenes de Poseidón y la actuación en Grecia se remontan a los primeros años de Frontex y, en este caso, se vigilan las fronteras tanto del mar Egeo, de las islas griegas del mar Egeo, las fronteras con Turquía, los principales puntos fronterizos de Grecia y Turquía, fronteras marítimas y terrestres, Grecia y Albania, frontera terrestre, Bulgaria y Turquía, y algunos de los puertos marítimos de Grecia e Italia, fundamentalmente con el objetivo de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros para una mayor eficacia. Y el norte de Grecia también vivió el primer despliegue de los denominados equipos de intervención rápida en fronteras, los RABIT, para
superponiéndose en la acción de Poseidón, pero para contribuir o seguir ayudando a las autoridades griegas en ese esfuerzo por controlar las fronteras. Resultado de todas estas acciones, operaciones, Grecia cuenta con unos 700 oficiales invitados por Frontex que realizan vigilancia de fronteras, ayudan en la identificación y el registro de los migrantes, así como en la presentación de los informes y el cribado de esos migrantes en las fronteras. Con lo cual, en realidad, Poseidón se ha convertido hoy en una operación realmente polivalente, que no se limita exclusivamente al control de los flujos migratorios, sino que también abarca distintos aspectos de la delincuencia transfronteriza, incluyendo el tráfico ilícito de sustancias ilegales, armas, documentos, y también hace ciertas funciones de guardacostas marítimos y de salvamento en el mar. Resulta casi inevitable, si vamos a reforzar o si vamos a controlar la gestión de las fronteras exteriores y los migrantes llegan a través de las redes organizadas de delincuencia transnacional, esas redes las utilizan para todos los medios, con lo cual es inevitable que se vaya derivando, hacia temas de control o de acción policial. Como ya les he dicho también, no se limitaban a estas operaciones de Frontex, de simple cooperación, sino que se aprobó una operación militar, PESC, y es la conocida, yo creo que habrán oído hablar, bueno, no lo sé, una Formed Sofía, que es una misión que está destinada a desarticular el negocio de las redes de tráfico ilícito y de trata en el Mediterráneo central meridional. Entonces, el mandato de una Formed está encuadrado en todos los objetivos fijados por la Unión Europea y se dividió en distintas fases. La primera fase consistía fundamentalmente en patrullar en alta mar el intercambio de información. Se puso en marcha en 2015. Y la segunda fase incluía ya ya no solo la vigilancia en alta mar, sino la posibilidad de visitar, registrar, apresar y desviar en alta mar buques sospechosos de ser utilizados en el tráfico ilícito de migrantes o en la trata de seres humanos. Por tanto, ya es un paso más en la acción. La ampliación, en 2016 se prorrogó. No solo se prorrogó el mandato de UNAVFOR Sofía hasta el 27 de julio del 17, ahora mismo estoy mirando el periódico a ver si anuncian, porque todavía no han anunciado la prórroga, pero es de suponer que lo hagan, es dentro de unos días, y se añadieron a esas funciones que ya tenía, se amplió el mandato y a petición de las autoridades libias se incluye en el mandato de UNAVFOR Sofía la formación y capacitación de los guardacostas libios y de la Marina de Guerra libia para que puedan mejorar su capacidad para interrumpir el contrabando y el tráfico ilícito, para que puedan rescatar vidas. ¿Dónde? En las aguas, en el mar territorial de Libia. Y por otro lado, y ya ven como les digo que está todo vinculado, la aplicación del embargo de armas impuesto por Naciones Unidas a Libia frente a las costas de Libia en el mar Mediterráneo, con lo cual yo entiendo, con esto parece claro, que se incrementa claramente el peso de la seguridad y de la lucha contra el crimen organizado transnacional y también, lógicamente, contra los grupos terroristas. Pero empieza, recuérdenlo, como gestión de fronteras y salvamento de vidas en el mar y terminamos aplicando un embargo de armas impuesto a Libia. Es esa interrelación e interdependencia entre todas las cuestiones y lo que les digo, el que se salven vidas en el mar, el que hay una mejor vigilancia, podemos considerarlo como algo positivo, puesto que son menos el número de fallecidos, pero en realidad no redunda necesariamente en beneficio de esas personas, porque lo que está demostrando estos años de seguimiento es que si se dificulta una ruta, se abre otra que normalmente es más peligrosa y más cara, más compleja, y por lo tanto no tendremos tantas noticias ahora, pero el fenómeno sigue ocurriendo, que es también lo que ha salido ya o que se ha dicho varias veces en este curso. Hay que ir a las causas profundas, hay que atacar las causas profundas. Y luego ya la última, finalmente, la OTAN a petición de Alemania, Turquía y Grecia, que también tiene su pequeña
ironía, decidió apoyar los esfuerzos internacionales para cortar el tráfico y la inmigración irregular en el mar Egeo y está operando en esa zona. Llegaron al acuerdo de que las tropas turcas no vigilarían la zona griega y viceversa, pero está OTAN también vigilando la cuestión, por tanto, está también ya directamente la organización militar en el Mediterráneo oriental. Aspectos institucionales. La creación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. ¿Vale? Entre las medidas que se recogían en esa Agenda Europea de Migración estaba prevista la creación de una Guardia Europea de Costas y Fronteras, que fue efectivamente creada por reglamento en septiembre de 2016, se puso en marcha en octubre de 2016, y la Guardia Europea de Fronteras y Costas está integrada por la Agencia Europea de Guardia Fronteras y Costas, que es la que ahora se sigue llamando Frontex, pero responde a este nombre, y las autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la gestión de fronteras. Es decir, seguimos estando claramente en esa armonización y coordinación. Lo que pasa es que la Guardia tiene ahora muchas más funciones y más competencias. La principal misión que se le atribuye es la de establecer una estrategia operativa y técnica para la gestión europea integrada de las fronteras, que debe tener en cuenta la situación específica de los Estados miembros, incluida la ubicación geográfica. Por lo tanto, la gestión europea de las fronteras, la gestión integrada de las fronteras, debe entenderse como una responsabilidad compartida de la agencia y de las autoridades nacionales. La agencia debe apoyar la aplicación de todas las medidas que adopte la Unión Europea relacionada con esa gestión de las fronteras exteriores, reforzando todas las iniciativas. Y además tiene también el deber de seguir con ese seguimiento de los flujos migratorios, ese análisis de riesgos, de tal manera que se elabore un modelo de análisis de riesgo común que puedan seguir todos los Estados. Y esa es la función clave, la de elaborar esa estrategia técnica y operativa que permita una gestión integrada de las fronteras. Pero tiene otra, la de supervisar el funcionamiento efectivo del control fronterizo de las fronteras exteriores. Por tanto, le componemos un elemento de supervisión a la acción que realizan los Estados. Y centrándome en esta gestión de las fronteras exteriores, que es el tema que estoy tratando, señalar que entre las mismas se encuentran toda una serie de elementos. Por un lado, fundamental, evidentemente, el control fronterizo. Por otro lado, también las operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro, el análisis de riesgos y de las amenazas que puedan afectar y la cooperación entre los Estados. Y por lo que respecta al control fronterizo, esas funciones comprenden medidas para facilitar el cruce legítimo, lícito de las fronteras cuando proceda, las medidas para prevenir y detectar la delincuencia transfronteriza, el tráfico ilícito de personas, la trata de personas, el terrorismo y las medidas relacionadas con la derivación de las personas que necesitan o que deseen solicitar protección internacional, es decir, de los demandantes de asilo, de los refugiados que se puedan convertir en demandantes de asilo. Es elemento de control de fronteras, el discriminar, vamos a utilizar el término triaje, en la frontera, cuáles son los que susceptibles de solicitar asilo. Completan estos elementos que conforman la gestión europea integrada de las fronteras, medidas técnicas y operativas en el interior del espacio Schengen, relacionadas con el control fronterizo y también diseñadas para abordar la inmigración ilegal y luchar mejor contra la delincuencia transfronteriza. Y sigo. El retorno de nacionales de terceros países, el empleo de tecnología punta, incluidos los sistemas de información a gran escala, mecanismo de calidad de control y todo ello utilizando o respetando los derechos humanos y la protección de las personas. Por tanto, la ampliación de las funciones y de las competencias de Frontex, de la nueva Frontex, o sea, de la Agencia de Guardias, es absolutamente notoria y tan notoria y tan clara y tan delicada
que el propio reglamento de creación de la Guardia señala que todas las actuaciones de la agencia han de desarrollarse garantizando el respeto de los derechos fundamentales, como si no fuera evidente. Bueno, pues es evidente, pero hay que resaltarlo, lo cual ya de por sí, a mí personalmente, me hace saltar un poco la alarma, porque efectivamente las competencias son importantes y el riesgo de vulneración de derechos humanos es también importante. Y aquí viene quizás una novedad o un aspecto positivo. En materia de protección de estos derechos, está previsto en el reglamento, desde el punto de vista institucional, la designación de un agente responsable en materia de derechos humanos que estará encargado de contribuir a la estrategia de derechos fundamentales de la agencia, de supervisar el cumplimiento de estos derechos y de promover su respeto. O sea, al menos un agente responsable, un centro, alguien al que dirigirse. Y, por otro lado, el aspecto de supervisión, que también está previsto, con el establecimiento de un mecanismo de denuncia con el fin de supervisar y garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales en todas las actividades de la agencia. Dos medidas que tienen que ponerse en marcha y que veremos cuál es su funcionamiento. En criterios o en palabras del comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, la creación de la Guardia Europea de Fronteras pues es lo que le hacía falta a la Unión Europea en respuesta a los principios de responsabilidad y solidaridad, y afirma que de ahora en adelante la frontera exterior de la Unión Europea de un Estado miembro es la frontera exterior de todos los Estados miembros, ya lo era antes, tanto desde el punto de vista jurídico como operativo. Es exactamente la respuesta que necesitamos de Europa para poder hacer frente a los retos en materia de seguridad y migración del siglo XXI. En desarrollo de este nuevo mandato de la agencia, y a pesar de lo que les he dicho antes, de ese agente, de esos mecanismos de denuncia, las primeras decisiones, bueno, la primera decisión que se adoptó fue la de crear un grupo de expertos. ¿Un grupo de expertos para qué? Para apoyar el retorno de los migrantes en toda la Unión Europea, comprendiendo monitores de devolución, escoltas de retorno y especialistas en devolución. Con lo cual, yo creo que se pone también claramente de manifiesto prioridad, pero puede tener un aspecto positivo. Si efectivamente tenemos esos monitores de devolución, quizás efectivamente se haga un seguimiento de las condiciones de los nacionales de terceros estados retornados o, bueno, sí, que no han sido admitidos en la Unión Europea. Desde el punto de vista normativo, y me quedan 5 minutos, rápido entonces, con la creación o las modificaciones normativas, decía fundamentalmente la adopción de un nuevo código de cruce de fronteras, un nuevo código Schengen para el cruce de las fronteras exteriores. Se adoptó que se aprobó el nuevo reglamento en 2016 y que sustituyó al antiguo reglamento, al antiguo código comunitario, y el objetivo del código, pues nada, disponer la ausencia de controles fronterizos para las personas que crucen las fronteras interiores de los Estados miembros y las normas aplicables en el control fronterizo de las personas que crucen las fronteras exteriores. De nuevo, aquí todas las cuestiones de seguridad y la interdependencia con la libre circulación de las personas, aplicable a todos. No ha habido realmente cambios. El cruce solo por los pasos fronterizos, en los horarios establecidos, pero la comprobación, que también ya estaba prevista, pero el reglamento había sufrido tantas modificaciones que estaba todo un poco disperso. Para poder entrar la consulta del sistema de información de visados, y las condiciones de entrada permanecen iguales. Lo único que se añade ahora es que es la obligatoriedad de sellar los documentos de entrada tanto a la entrada en la Unión Europea como a la salida de la Unión Europea, salvo determinadas excepciones. Y la ausencia de sello opera como presunción juris tantum de carecer de las condiciones de duración de estancia en la Unión Europea. La denegación de entrada requiere resolución motivada y que, como todos ustedes saben, y que debe ser resuelta de acuerdo con el derecho interno y surte efecto inmediatamente. Y la Guardia de Fronteras es la que tiene que velar para que el nacional del tercer estado que se le ha denegado la entrada no pueda entrar en el territorio de la Unión Europea, con lo cual,
denegación de entrada, la Guardia de Fronteras impide la entrada, ¿cómo se va a recurrir? ¿Cómo se va a obtener el recurso? Realmente se hace desde el punto de vista, o sea, formalmente está garantizado la posibilidad de recurso, pero en la práctica es altamente difícil que se pueda recurrir una decisión cuando te encuentras fuera del territorio del Estado, de la Unión Europea. O sea que realmente imposible. Y luego, a pesar de lo que se decía a la hora de aprobar el nuevo código, que fundamentalmente era para el control de las fronteras exteriores y que no afectaría a la libre circulación, es decir, al cruce de las fronteras interiores, lo cierto es que en el Código de Fronteras sí se establece o sí se plantea los eventuales restablecimientos de los controles de las fronteras interiores y se mantiene, o sea, son excepcionales, pero se pueden dar y se mantiene ese mecanismo de evaluación Schengen que ya había sido establecido en 2013, de tal manera que se comprueba mediante visitas que se dan las condiciones, visitas de la Comisión y del resto de los Estados miembros a un determinado país, se puede hacer sin anuncio previo para detectar si se aplican correctamente las normas de entrada y cruce de fronteras exteriores. Se evalúa la situación y se puede proponer la suspensión o la aprobación temporal de controles interiores. Y es lo que pasó exactamente con Grecia. No es que Grecia decidiera cerrar sus fronteras, sino que la Unión Europea decidió, en una decisión efectivamente, a Austria, Alemania, a distintos países, el cierre de sus pasos fronterizos con Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Noruega, controles fronterizos temporales por un periodo de 6 meses que ha sido prorrogado y que se mantiene. Por lo tanto, también gestión de fronteras exteriores, pero afectando claramente a la libre circulación. Ya no son los nacionales de terceros estados, somos los ciudadanos de la Unión Europea los que nos vemos afectados por todas estas medidas. Y aunque el Código de Fronteras se aprobó, el nuevo Código, en el 2016, hay una propuesta, ya una primera propuesta de modificación para reforzar los controles mediante la consulta de bases de datos en las fronteras exteriores. De acuerdo con el texto actualmente en vigor, es en la entrada donde se tienen que hacer la consulta de todas las bases de datos, pero no se tiene por qué hacer a la salida. Y con esta modificación lo que se pretende es también los controles sistemáticos a la salida de la Unión Europea, a fin de comprobar que ni los nacionales de terceros estados, ni los ciudadanos de la Unión Europea, ni sus miembros representan una amenaza para el orden público o la seguridad interior. Esto ya no es un problema de control de flujos migratorios, es claramente un problema de control de la libre circulación de las personas, de lucha contra el terrorismo, por la existencia de esos combatientes nacionales de la Unión Europea que salen de la Unión Europea para formarse o para luchar en algunos de los conflictos. Con lo cual está limitando no ya la libre circulación en el seno de la Unión Europea, sino el derecho de entrada y salida que está recogido en la Declaración Universal. O sea que realmente las medidas son importantes. Es verdad que se puede limitar por problemas de causar demasiadas disturbios o problemas o retrasos en el cruce de las fronteras. Para terminar, muy rápido, apuntar 2 cosas más que están también de nuevo vinculadas más con el terrorismo, la lucha contra el terrorismo. La propuesta de crear ese sistema europeo de información y autorización de viajes afecta a los nacionales de terceros estados, no afecta en absoluto al sistema de... ¿Cuánto me queda? 1. Nada. Al sistema de concesión de visados, sino viene a ser la solicitud de autorización telemática antes de entrar. Por lo tanto, solamente se supone que un trámite, pero se puede denegar. Al final, la decisión de entrada es de los agentes en la frontera, pero si tú no vienes con el permiso o la previa autorización, y también cabe recurso, pero ¿cómo y cuándo? Y lo último, el documento de retorno, que la Unión Europea aprobó un documento de retorno para los expulsados, tratando de, con eso, salvar las dificultades que había tenido, porque habían alegado problemas de seguridad con los antiguos documentos. Tenemos una persona originaria de un tercer país sin ninguna documentación, se determina su expulsión porque es un migrante irregular, se aplica el acuerdo de readmisión y se envía hacia un Estado y luego el Estado dice ¿con qué documento voy a hacerlo? Lo hago viajar, ¿no? Viaja. Y entonces se aprobó para facilitar esos retornos ese documento y algún Estado, en concreto Mali,
ya dijo que no se puede, no tiene por qué admitir en su territorio nacionales sin identificación. Y, por lo tanto, al final los acuerdos de readmisión requerirán también que se reconozca este documento. Y la última medida de la Unión Europea, por la que les decía que también tenemos que ver con el embargo, para evitar esa tragedia que ocurre en el Mediterráneo, es la propuesta de un embargo comercial parcial y que no se puedan vender lanchas, neumáticos, barcas a los libios, a Libia. ¿Vale? Por lo tanto, pues es un paso más en esa medida, y yo creo que sí, que la situación en el Mediterráneo constituye una tragedia, pero que la Unión Europea en realidad lo único o lo más que ha hecho ha sido adoptar una política migratoria disuasoria y en la que, a pesar de formalmente garantizar o hablar de ese respeto a los derechos humanos, han primado y priman los aspectos de seguridad que no deberían ser incompatibles con los temas o con el respeto de la situación de las personas más vulnerables. Y bueno, ya está, perdón que me haya pasado un poco, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cano. Iniciamos el turno de debate, tenemos un poquito más de 9 minutos. Yo tengo una pregunta muy rápida, no tan rápida. Tengo una pregunta. Qué fácil es poner la referencia a los derechos humanos en un documento. Muy fácil, es muy fácil. El lenguaje, hablar es gratis. Pero ¿cuál es la relación, si está establecida, entre este nuevo Frontex, este Frontex renovado, y la Agencia Europea, la FRA, la Agencia Europea para los Derechos Humanos, y sobre todo la Agencia Europea para el Apoyo al Asilo? ¿Hay una coordinación? ¿Está establecida una relación? Todavía no. O sea, realmente la figura que se va a crear, pero que todavía no se ha creado, sí, debería ser el garante de ese respeto de los derechos fundamentales y será seguramente el que funcione como enlace con la agencia, pero de momento son medidas que no se han puesto en marcha todavía. O sea, está ahí previsto, pero no está puesto en marcha. ¿Estaría enviado por la FRA? No, está creado por la Guardia, está creado por Frontex, es una persona de Frontex, encargada de... Y yo creo que operará como enlace con FRA, pero es Frontex. O sea, es un agente garante de derechos humanos o de supervisión de derechos humanos de las operaciones de Frontex. Una persona que canaliza, o sea, de alguna manera, la cara visible de respeto de derechos humanos, a quien se pueda uno dirigir cuando se establezca el mecanismo de denuncia. O sea, es una primera medida que a mí no me parece mal, o sea, me parece al menos visibiliza, algo es algo. Pero claro, no está creado, es que está en el papel, pero el grupo de expertos de retorno sí. O sea, es que ese es el tema, o sea, una medida es el agente, pero la primera que se toma, la primera decisión es crear el grupo de expertos. No, es Frontex, es como el responsable de Frontex de derechos humanos. El retorno, que siempre parece voluntario, yo me retorno. No, es repatriación, pero bueno, es repatriación, ¿vale? Se entiende, pero yo utilizo los términos lenguajes Unión Europea. Pero los hay, sí. No, Inés, perdona, pide el micrófono porque se está grabando. Sí. Sí. Vale. Era solamente una aclaración decir que haya organizaciones como la OIM, por ejemplo, en Marruecos, que sí, porque Marruecos ha hecho además una regularización de personas, de migrantes presentes en su país, de terceros países, y ya hay, digamos, porque Marruecos además tienen un problema, y es que el que vuelve retornado es en principio, digamos, es criminal. Es decir, que por lo tanto, inmediatamente, aparte de todos los temas securitarios, pero ya lo es en sí mismo. Entonces, hay un acuerdo del gobierno de Marruecos, que estuvimos viendo ahí a la gente de la OIM trabajando precisamente para que no se les considere criminales y para poder plantearles, porque tienen un pequeño dinero para integrarlos, y sí que es gente que han ido de propio a decir que sí que querían volver porque las condiciones eran horribles. Y el problema es cómo, no son muchos, pero vamos, eran 1.200, parece que habían conseguido de retorno a petición de distintos países, entre otros marroquíes también. Y el problema era cómo encajarlos de nuevo, porque claro, no pueden volver a su comunidad impunemente, vuelven fracasados. Y eso en estas comunidades es un problema muy grave. Con lo cual hay que buscarles también dónde se les realoja, dónde se les recoloca, si quieren volver o no a la comunidad, que algunos no quieren volver a su comunidad,
y de qué manera se consigue un pequeño estipendio para que consigan montar un pequeño negocio, así lo lleva la OIM. Sí, la verdad es que la OIM es la que ha hecho ha apoyado todos los retornos, o sea, ya ha hecho ahí una labor increíble. No, pero ha apoyado. Sí, ahora. Bueno, muchas gracias. Ha sido, la verdad es que un resumen no solo normativo, también muy importante del tema de la migración de los últimos años, de los últimos 2 años. Yo estuve en febrero del año pasado en el Egeo Norte y el Egeo Sur, en Lesbos y en Leros, donde se estaba en ese momento construyendo un hotspot en Leros y ya estaba en funcionamiento el hotspot de Lesbos, que es el primer punto, el punto caliente donde llegaban los refugiados que recogían del mar, los que llegaban a la costa mojados. Se les daba en ese momento pues una muda seca y pasaban a ese hotspot, que era en realidad un centro donde se les registraba, donde estaba Frontex, registrándoles, pidiéndoles la documentación y diciendo quién eres, si es que no la llevaban porque la habían perdido en el mar, que podía ser, y además con un proceso muy moderno de digitalización de su registro, tanto por el iris como por las huellas dactilares, que es la normal. Y estas personas ya salían con un documento en el cual se les permitía durante 6 meses libertad de movimiento y pedir asilo en cualquier país de la Unión Europea al que quisieran ellos dirigirse. Al menos es lo que yo entendí en ese momento. Pero los que estaban documentados y genuinamente identificados, los que no iban a un proceso rápido de expulsión, a un juzgado allí en Atenas. Y había muchos que luego de ahí iban al puerto y se iban a Atenas porque de ahí querían salir desde el Pireo o como fuera corriendo hacia Alemania. Unos iban por el Pireo y otros cruzando fronteras hacia Alemania. ¿Cómo está esto? Porque había otros hotspots previstos en Italia que parece ser que se paralizaron o no lo sé. ¿Y cómo ha quedado ese tema? Son de las medidas de acción inmediata frente a la crisis del 15, la afluencia masiva, y intentaron centralizar toda la llegada. De alguna manera contribuyeron un poco a organizar las medidas, pero, o sea, la recepción de los migrantes, pero las denuncias, hubo bastantes denuncias de situaciones, o sea, como campos de reclusión, o sea, centros de detención. Entonces, los que se crearon siguen funcionando como canalización, pero realmente, bueno, pues eso, tiene muchos, o sea, hay muchos cuestionamientos respecto al funcionamiento. Fue un intento, pues eso, de afrontar la situación, de intentar racionalizar un poco la llegada masiva, pero hubo muchas denuncias de las ONGs que operaban en el camino respecto a que eran verdaderos centros de detención y que no se garantiza. Realmente en una primera ojeada tú no puedes determinar que una persona no es o no puede ser demandante de asilo. Es que es un problema, o sea, no es suficiente. Entonces, bueno, pues ahí, pues a ojo de... Yo me imagino que actúan un poco... Vamos, me imagino no, actúan sin realmente requisitos porque al final la decisión requiere todo un procedimiento de prueba. Y luego lo que se hizo fue un mayor control del lugar de entrada, que sí que en ese sentido funcionó, entiendo yo que funcionó, para que intentar desincentivar que esos que habían entrado por Italia o por Grecia, utilizando la libre circulación, solicitaran asilo en otros países de la Unión Europea. Ese argumento de control de huellas digitales, que se hizo más eficiente en los hotspots, permitió que luego Alemania dijera: oiga, que si usted ha entrado por Grecia, le voy a denegar directamente la solicitud de asilo. Con lo cual amenazaron o permitió que los estados que estaban recibiendo más número de solicitudes pudieran amenazar con la aplicación de los criterios del Reglamento de Dublín, que no se estaban aplicando. O sea, por eso decía que lo de poder circular libremente para solicitar asilo nunca ha sido. Otra cosa es que lo han hecho en contra de, y Alemania fundamentalmente y los países del norte han hecho la vista gorda, pero para cortar utilizaron, bueno, pues ese mayor o mejor control en los hotspots. Bueno, en realidad la Unión Europea está muy orgullosa de la reducción del número de flujos de migrantes que tenemos. O sea, las medidas han funcionado.
en ese sentido. O sea, se ha producido una reducción y son muy optimistas, o sea, son muy complacientes. Hemos conseguido reducirlos. Muy bien, pues estupendo. La desgracia del Mediterráneo ha disminuido, ya no se mueren tantos. Siguen cayendo un montón, o sea, que sigue habiendo, es falso. Pero bueno, la Unión Europea sabéis que tiene siempre también un lenguaje un poco autocomplaciente respecto a las medidas. Nos quedan 38 segundos. Si hay una pregunta rápida y si no, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Eso es agua, ¿no?